radio! Me mordieron hace 2 días y sigo aquí. No debería. No con la fiebre. No con estas venas que parecen raíles bajo la piel. Y sin embargo, cuando cierro los ojos, todavía me reconozco. Estoy en la azotea baja de un taller mecánico, a 2 calles de la avenida que lleva hacia el río seco. Ciudad Nueva Esperanza respira como un animal herido allá abajo. Jadeos de motores que no arrancan, las bisagras de una puerta golpeando al viento, pasos perdidos que corren sin saber hacia dónde. El cielo está sucio, como si alguien hubiera borroneado la tarde con carbón. Yo me aferro al borde de concreto con una mano y al pie de cabra con la otra, y espero a que mi pulso baje. 1, 2, 3. La cuenta se me rompe. La fiebre convierte los segundos en un metal blando que se estira. Me llamo Santiago Reyes, 34, técnico en telecomunicaciones. La clase de hombre que aprendió a escuchar antes que hablar. Antes del colapso, pasaba horas metido en gabinetes de metal, con el zumbido de los equipos como compañía, midiendo silencios, corrigiendo desbalances. No era un héroe ni un cobarde. Era un profesional con listas de verificación pegadas en la memoria. Un cable mal prensado, un cristal roto, una interferencia que no se ve pero se siente en la estática. Esas eran mis batallas. Y me gustaba. Las cosas tenían una lógica, aunque fueran invisibles. Ahora también hay estática. Está en el aire, en los huesos, en los bordes de la ciudad, y está en mí. La mordida fue en un puesto de energía abandonado. Pensé que estaba vacío. Por la reja oxidada vi los transformadores como elefantes dormidos. Entré buscando herramientas, cinta aislante, cualquier cosa. 2 pasos adentro, un ruido que no reconocí. Demasiado rápido para ser viento, demasiado lento para ser humano. Luego, la sombra. Luego, el golpe. Luego, su boca. Cuando reaccioné, el pie de cabra ya estaba bajando y subiendo como un metrónomo rabioso. Abrí el cráneo aquello que ya no era alguien. La sangre se pegó a mis zapatos como aceite. El dolor llegó después. Un ardor en el antebrazo, más profundo que una quemadura. Miré la carne despedazada y supe lo que significaba. No necesité que nadie me lo dijera. En esta ciudad, la información corre más rápido que cualquier sirena. Me até el brazo con una venda improvisada y corrí sin mirar atrás. Corrí hasta que la noche se mordió a sí misma, y al amanecer lo único que quedaba era mi respiración como un motor viejo. Esperé el delirio. Esperé la piel helada, los ojos vacíos, esa torpeza de los que regresan del otro lado sin permiso. Pero no llegó, no del todo. Llegó la fiebre, sí, llegó la debilidad en oleadas, como el mar que no existe en esta ciudad. Llegaron las alucinaciones a ratos, la voz de mi madre diciéndome que me quite los zapatos al entrar, el sonido de un teléfono que no suena desde antes del colapso, un perro que me sigue y que, cuando volteo, no está. Pero también llegó otra cosa que no sé nombrar, algo que afila el oído, que recorta las distancias, que me permite escuchar el vibrar de las moscas antes de que entren por la ventana rota. Algo que no es mío, y sin embargo, se mueve con mi cuerpo. Dejo el pie de cabra a mi lado y saco de la mochila el radio antiguo, pesado como un ladrillo, con pilas robadas de un juguete. Lo golpeo con los nudillos, lo giro, lo arrimo al borde. La rueda del dial cruje. Busco el 98.2 como si pudiera encontrar ahí una cuerda para salir del pozo. Ruido blanco, voces partidas, un jingle de algo que ya no existe. Entonces, por un segundo que no sé si es real, aparece una voz joven, urgente, con esa mezcla de risa y alarma que solo tienen los que han aceptado que todo se derrumba, pero aún quieren que alguien los oiga. Aquí, Dani, la voz. Si estás escuchando, no cruces la zona roja por el centro. Repito, no cruces la zona roja. El general Ruiz anunció nuevos cordones, pero hay brechas. Si tienes que moverte, usa calles laterales. Evita los túneles. Fort Matis sigue sin responder. Sobrevive. Si puedes, cierro los ojos. Dejo que la voz baile dentro un momento. No digo nada. Nunca he sido de hablar con la radio. Pero cada vez que escucho a esa persona, no sé dónde está. No sé si realmente existe más allá de la estática. Algo en mí se ordena.
Las palabras ponen nombres a las sombras, aunque sea por un minuto. Mi objetivo es sencillo y cruel: llegar al último puesto de evacuación antes de que la fiebre me tumbe, o antes de que, eso, me desaloje de mis propios ojos. Dicen que los militares cerraron la línea salvo por un paso al norte, que hay rumores de camiones saliendo de madrugada. Dicen muchas cosas. Dicen que el gobernador Aranda quiere bombardear para limpiar zonas. Dicen que hay un cura que entra sonriendo en los barrios con más muertos, que les habla como si lo escucharan. Dicen que una enfermera dejó un mensaje llorando desde el hospital antes de que todo se hundiera. Dicen. Yo aprendo lo necesario y lo guardo. No discuto con fantasmas. Abro los ojos. Pienso en mi vida antes. No porque quiera torturarme, sino porque necesito recordar quién soy antes de que sea tarde. Veo mis manos sosteniendo un medidor de campo en la azotea de un banco, los dedos manchados de polvo. Veo el almuerzo frío sobre la caja de herramientas, el café que se me olvidaba siempre. Veo la cara de Karina en el marco de una puerta, diciéndome: «Habla, Santi», y yo respondiéndole con un gesto y una sonrisa en vez de palabras. No me fui de la ciudad por nadie, ni por nada. Me quedé por esa costumbre del que cree que lo puede arreglar todo con una pinza y paciencia. Tal vez por eso sigo aquí midiendo, sin instrumentos, el tiempo que me queda. Me toco el vendaje. La piel alrededor está tensa, más caliente que el resto. Las venas tienen un color que no reconozco del todo, como tinta vieja. No me atrevo a descubrir la herida completa ahora. No aquí, con los gritos subiendo por la avenida. Alguien llora, alguien reza. Un disparo corta el aire, seco, cercano. Un hombre grita: «¡Alto! Y no te acerques». Después, silencio. Luego otro disparo y luego nada. Me asomo apenas. En la esquina. 2 cuerpos. No sé si se levantan. No me quedo para saberlo. Respiro hondo. Cuento otra vez. 1, 2, 3. El aire entra como si pasara por una rejilla rota. Me escucho por dentro. Es un hábito ridículo que adopté de mis años de cabina. Identificar sonidos anómalos. Hoy el sonido anómalo soy yo. Mi corazón tiene un golpe extra que se repite, como una piedra en la rueda. Mis oídos capturan más de lo que quiero. Puedo distinguir el eco de una bicicleta 3 calles más allá y el zumbido agónico de un transformador en la manzana siguiente. Y a la vez, hay una especie de música leve tras todo eso. No es real, lo sé. Es mi cerebro en protesta soltando chispas. Pienso en la palabra transformación y me sabe amarga. No, todavía no. Todavía soy Santiago. Me acomodó la mochila. Dentro, lo mínimo. Agua tibia en una botella deformada. 2 barras energéticas que sobrevivieron a un saqueo. Una foto doblada tantas veces que ya no muestra casi nada. 2 figuras borrosas frente a una casa que quizá no existe. Vendas, el radio, un par de pilas que rezo que no estén vacías. En el lado, atado con cinta, el pie de cabra, mi cetro miserable que me ha mantenido vivo lo suficiente como para arrepentirme mañana. No hay glamour en esto, no hay épica, solo es repetir que sí, que un paso más, que una esquina más, que no cierres los ojos ahora. Suena otra vez la radio, como si adivinara el punto exacto en que mi cabeza empieza a volverse pesada. El 98.2 es un cuchillo en la neblina. Si alguien me escucha, marquen con trapos rojos las puertas seguras en el barrio de Elías. Eviten luces directas. La zona roja es un horno. Escuché que la línea al norte tiene un acceso por la carretera vieja, pero hay milicianos. No confíen. Nadie es quien dice ser. Sobrevivan, si pueden. Los milicianos. Los vi ayer, o antes de ayer. El tiempo es una cuerda que se deshilacha cuando la tocas. Paranoicos, armados con cosas que eran de otros. Algunos llevan brazaletes, como si fueran parte de algo. Me miraron las manos, la herida bajo la venda, mis ojos. Los dejé hablar. No dije nada. Cuando pidieron que me descubriera el brazo, asentí, bajé la mirada, y con el movimiento del miedo, bajé también el pie de cabra. No estaban preparados. Nadie lo está realmente para un hombre que no grita. Salí de ahí con una culata rozándome la espalda, corriendo, sin disparar. A veces callar te salva, a veces
también te condena. No sé en qué punto exacto de la cronología del desastre estoy. Sé que los militares no alcanzaron. Sé que proclamaron la ciudad perdida, y las calles se lo creyeron. Sé que Fort Mathis dejó de hablar con sus propios. Sé que el gobernador dice palabras que no curan. Y sé que la gente muere por pánico tanto como por dientes. Lo he visto. Alguien tropezando con un cordón de zapato, la cabeza contra un escalón, la vida yéndose como agua por una grieta, y al rato, la vida regresando equivocada. ¿Por qué yo no? Porque después de 48 horas no he cruzado esa línea. No tengo una respuesta. Podría inventar una. Soy terco, soy resistente, tengo suerte. Podría creer también que me estoy engañando y ya crucé, solo que aún no lo sé. A ratos, mi reflejo en un vidrio sucio me mira con una intensidad ajena. A ratos, puedo oler la sangre a metros, y no me da asco. Me da curiosidad, me doy miedo. Lo escribo así, sin adornos. Me doy miedo, pero todavía puedo decirlo, todavía puedo nombrarlo. Me levanto despacio. Las piernas tiemblan, pero aguantan. En la calle, el sol ya cayó detrás de los edificios, y la ciudad entra en esa hora de sombras que ahora es más larga que antes. La temperatura baja un poco y la fiebre parece agradecer. Cierro la mochila, agarro el pie de cabra, me cuelgo el radio con su correa deshilachada, bajo por la escalera exterior del taller, con cuidado de no golpear los baldes que dejó el dueño. La puerta metálica del callejón está levantada a medias. Me pongo de rodillas y me arrastro por debajo, sintiendo el polvo, el olor a aceite viejo. Este es el tipo de cosas que antes llamaba incómodo. Ahora es simplemente vivir. Salgo a la avenida lateral. Un coche está atravesado, con las puertas abiertas como alas rotas. En el asiento trasero, un oso de peluche boca abajo. No miro adentro. Giro hacia el norte. Una ráfaga me trae la peste de la zona roja, densa como una cortina. Yo crecí aquí, aprendí a caminar en estas calles. Besé por primera vez en un parque a 6 cuadras de aquí. Ahora cada paso es sobre un mapa nuevo dibujado con miedo, pero aún puedo leerlo. Aún sé que al final de esta avenue hay una tienda de lámparas con una bodega que no se ve desde afuera. Aún sé que el edificio verde de la esquina tiene un pasillo que cruza hasta la otra calle. Esas pequeñas cartografías se vuelven armas cuando no tienes otras. Escucho algo, no un gemido. Eso ya lo podría distinguir dormido. Es un ritmo, una palmada, un choque. No, es una ventana cerrándose 3 pisos arriba. Alguien más. Me quedo congelado, y mi primer impulso es no decir nada. El segundo, también. El tercero, también. Me muevo. Si me oyen, que me oigan caminando, no implorando. La ciudad castiga a los que piden, a los que ofrecen, también. Castiga sin preferencia. Por eso intento ser neutro. Ni ruido, ni luz, ni sombra demasiado larga. Me descubro sonriendo con los dientes apretados, no por alegría, por algo parecido a la ironía, que el hombre que escuchaba interferencias ahora tiene interferencias adentro, y aún así, su herramienta favorita es un radio cascado. Lo vuelvo a prender mientras camino pegado a los muros, y la voz regresa, hecha de agujas. Si estás herido, no te detengas en las escuelas ni en las iglesias. Están marcando esos lugares. Si ves señales blancas en las puertas, desconfía. Están usando eso para atraer. Repito, desconfía. Si estás solo, no dejes de hablarte a ti mismo. Lo aprendí tarde. No dejes de hablarte. Bajo el volumen. No porque no quiera oír, sino porque me tienta demasiado. Me dice háblate, y yo sería capaz de obedecer en voz alta ahora mismo. Pero mi voz podría atraer cosas que no quiero probar otra vez. En cambio, me hablo por dentro, apenas moviendo los labios, para no olvidar la forma de las palabras. Me llamo Santiago. Nací aquí. Trabajé arreglando lo que otros no veían. Me mordieron. Estoy enfermo. Pero sigo aquí. Mi objetivo es cruzar vivo la línea. Mi objetivo es llegar a ese maldito puesto de evacuación antes de desarmarme por dentro. Mi objetivo es salir con mi alma puesta. Ese último tramo lo digo más lento. Alma. Me suena extraño ahora. Como una pieza que hago girar en la mano y no encuentro dónde encaja. La ciudad me enseñó que todo, al final, es estructura, tensión, alimentación, señal,
Pero esa palabra no cabe en ninguna caja. Tal vez por eso quiero salvarla, porque es lo único que no sé reparar. Llego a la esquina y me reflejo en la vitrina rota de una ferretería. La suciedad me convierte en sombra, pero aún puedo reconocer lo esencial: los ojos hundidos, el vendaje oscuro en el antebrazo, la barba sin forma, el pie de cabra apoyado en el hombro como una promesa tosca. Acerco el rostro, miro mis ojos. No veo blanco amarillento ni pupilas vidriosas, no todavía. Hay un brillo que no me gusta, sí, algo vivo en exceso, algo que parece no parpadear, pero cuando muevo la ceja, se mueve conmigo. Cuando me digo Santiago, responde. Cuando me digo aguanta, asiente. Respiro una vez más. Pongo el dedo en el dial del radio. Muevo apenas. Espero la próxima palabra de ese chico invisible. Mientras tanto, cuento. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mi corazón ahora late en ese compás, una danza torpe que no sé si celebra o advierte. Y pienso, no, decido, que este no será el día en que me rinda. Voy a cruzar, voy a llegar al borde norte y voy a encontrar ese hueco en la línea, aunque lo custodie medio infierno. Voy a presentarme con mi nombre, y si me apuntan, levantaré los brazos. Si me preguntan, les diré la verdad, que me mordieron, que no me convertí todavía, que no sé por qué, que no vengo a hacer daño. Y si no me creen, no sé. No voy a gastar esta energía en inventar futuros ahora. Lo único real es esto: el peso del pie de cabra, el cristal sucio que a veces me devuelve una cara conocida, la fiebre que respira en mi piel, el 98.2 que insiste en no callarse, y la certeza terca de que cada paso que doy es mío, mío, y de nadie más. Me mordieron hace 2 días, y sigo aquí. Me lo repito mientras avanzo hacia el norte, pegado a los muros, sin hacer ruido. Una promesa, una amenaza, una plegaria. Todavía soy yo, creo. Despertar dejó de ser un acto natural el día en que todo se quebró. Desde entonces, abrir los ojos es como levantar una puerta oxidada. Chirría, pesa, no sabes qué vas a encontrar del otro lado. Antes del colapso, mi rutina era distinta, casi aburrida. Me levantaba a las 6 en punto, aunque mi cuerpo pedía más sueño. El despertador era un viejo celular que no servía para llamadas, pero su alarma sí funcionaba. Sonaba un pitido metálico, y yo lo apagaba con la precisión de alguien que ha hecho lo mismo cientos de veces. En la cocina había café esperando, preparado la noche anterior, siempre negro, siempre amargo. Encendía la radio pequeña que tenía sobre la nevera y escuchaba interferencias hasta dar con una estación de música regional o noticias sobre cortes de luz. Yo era técnico de telecomunicaciones. Mi trabajo era anticipar y corregir esos cortes, entender por qué una línea fallaba, ajustar antenas. Así que, mientras desayunaba pan tostado y café, escuchaba sin querer el diagnóstico de mi propio día: fallas en el suministro, reportes de caída en la red eléctrica, llamadas saturadas. No tenía nadie con quien hablar en las mañanas. Karina, la única persona que había insistido en que yo hablara más, se fue mucho antes del desastre. No puedes vivir con las palabras guardadas, me decía. Yo respondía con una sonrisa, con un encogimiento de hombros, con la ilusión de que mi silencio era suficiente. Pero el silencio nunca es suficiente para quien espera compañía. Cuando ella se fue, la rutina quedó limpia, como un tablero sin piezas, y yo me refugié en mi trabajo. Recuerdo con claridad el último día que podría llamarse normal. Desperté igual, a las 6. Café, pan tostado, radio. En las noticias hablaban de un brote extraño en el hospital central, pacientes agresivos, personal en cuarentena. Pensé en Camila, la enfermera que conocí un par de veces por mantenimiento en el sistema eléctrico del hospital. Siempre tenía la voz ronca de tanto gritar instrucciones, pero era amable. Me pregunté si estaría bien, y luego seguí mi día. Salí con mi mochila cargada de herramientas. El sol caía sobre Ciudad Nueva Esperanza, con esa violencia seca que agrieta la pintura de los muros. Caminé 3 cuadras hasta la estación de autobuses. La gente discutía, todos miraban el teléfono. Algunos maldecían porque no había señal. Un hombre gritaba que el gobierno ocultaba algo, que
Los muertos se estaban levantando. La gente se rió, otros lo insultaron. Yo bajé la cabeza, como siempre, y subí al autobús. El viaje fue lento. Calles atascadas, claxon, vendedores ambulantes ofreciendo botellas de agua. Nadie parecía tener miedo real, solo irritación, como si todo fuera un fallo más del sistema, una falla que yo, o alguien como yo, tendría que reparar. Llegué al puesto de energía. Era un lugar olvidado en el mapa de la ciudad. Muros despintados, puertas metálicas que se arrastraban al abrir. Mi tarea era revisar transformadores que llevaban semanas sin funcionar bien. El supervisor me dio un apretón de manos flojo y se fue a fumar. Yo me quedé con mis cables, mis pinzas, mi medidor. Un día cualquiera. Pero entonces escuché el primer grito. No era de alguien que pedía ayuda. Era un grito seco, quebrado, como de garganta partida. Luego, otro. El supervisor corrió hacia la reja. Vi cómo retrocedía tambaleando, con la cara blanca. Entraron 3 hombres, o lo que quedaba de ellos. Los ojos vacíos, la piel gris, la boca abierta como si masticaran aire. El supervisor apenas alcanzó a levantar los brazos. Lo mordieron en segundos. Mi instinto no fue heroico. No intenté salvarlo. Corrí hacia la sala de transformadores. Cerré la puerta. La aseguré con una barra. Mi corazón golpeaba como un martillo. Los gritos seguían. Luego los golpes contra la puerta metálica. Sentí el eco en el pecho. Me escondí entre cajas. Saqué mi radio portátil. Lo encendí y escuché. Interferencias, voces rotas. Por primera vez, una transmisión distinta. Repito, evacúen el hospital central. No son pacientes, no son normales. El ejército intenta contener, pero no podemos. El resto fue estática. Me quedé así, encogido, con las manos temblando. El ruido de los golpes cesó. El silencio fue peor. Me atreví a salir, y ahí estaba, uno de ellos, tambaleándose entre los transformadores. Me vio. Corrió hacia mí con una velocidad que no esperaba. El golpe llegó tarde. Sentí sus dientes hundirse en mi brazo. El dolor fue una luz blanca que me cegó. Con el otro brazo, alcancé el pie de cabra. Lo golpeé 1, 2, 3 veces, hasta que dejó de moverse. La sangre me cubrió, caliente, viscosa. Me arranqué un trozo de tela de la camisa y lo até fuerte alrededor de la herida. Salí corriendo. Atravesé la reja. El supervisor ya no estaba. O ya no era él. La calle estaba llena de gente corriendo, chocando, empujando. Nadie sabía a dónde ir. Una mujer gritaba por su hijo. Un anciano se desmayó en la acera. Los autos estaban detenidos, algunos con las puertas abiertas. Había cuerpos en el suelo, y algunos de esos cuerpos empezaban a levantarse. Ese fue el comienzo real. No hubo sirenas de advertencia. No hubo anuncios oficiales. Solo caos. Y yo, con el brazo sangrando, intentando no mirar demasiado. Recuerdo que miré el reloj. Eran las 07 o 15 de la mañana. Pensé en la rutina que había dejado atrás. Café, pan, radio. Me pareció ridículo que apenas hacía 1 hora yo hubiera estado ahí, creyendo que la mayor amenaza de mi día era un transformador quemado. Caminé tambaleando hasta una calle lateral. Vi un grupo de personas golpeando la puerta de una farmacia cerrada. Vi a un policía disparando al aire y luego huyendo. Vi a un niño de no más de 10 años sentado en la acera, abrazando una mochila, sin moverse. Quise ayudarlo, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que sus ojos ya estaban vacíos. Seguí caminando. No sé cómo llegué al taller mecánico donde ahora estoy. No sé cómo mis piernas soportaron tanto. Solo recuerdo el calor de la fiebre subiendo, los sonidos distorsionados, el radio en mi mochila parlando a intervalos como un fantasma mecánico. Y así comenzó mi nuevo día. Un día que ya no tiene reloj, ni café, ni certezas. Solo pasos, heridas y la certeza de que cada minuto que resisto es un desafío a lo imposible. Me llamo Santiago Reyes, y aunque la ciudad arde, aunque mi sangre está contaminada, sigo aquí. Hay un momento en que dejas de esperar que todo vuelva a la normalidad. Ese momento es un corte. No hay música, no hay anuncio. Solo, lo sabes, el día después de la mordida fue una línea quebrada en mi memoria.
No dormí, pero tampoco estuve del todo despierto. El dolor del brazo era un fuego vivo, y la fiebre me dejaba atrapado en imágenes que no podía distinguir de la realidad. Caminaba, tropezaba, me arrastraba, me escondía. Las calles eran un tablero roto. Al principio pensé en huir de la ciudad. Era lo que todos intentaban. Alcanzar las carreteras al norte, buscar a los militares, un lugar seguro. Pero el caos ya había tomado las avenidas principales. Vi convoyes de autos detenidos, algunos chocados contra postes, otros abandonados con puertas abiertas. Las bocinas seguían sonando, como si los autos fueran fantasmas que no aceptaban estar muertos. Me detuve frente a una camioneta volcada. Había maletas abiertas, ropa tirada, un oso de peluche ensangrentado. Una familia había intentado escapar y no lo logró. Me quedé mirando demasiado tiempo. El olor era insoportable. El aire estaba tan pesado que parecía líquido. Tuve que apartarme, respirar por la boca, tragar saliva. En ese instante entendí que la huida directa no era opción. No con mi herida, no con las calles bloqueadas. Entonces pensé en buscar a alguien. En mi trabajo conocí a decenas de técnicos y operadores, gente que sabía cómo moverse en medio del desastre. Tal vez alguno estaría vivo, tal vez alguien tendría un plan. Recordé a Miguel, un colega que vivía cerca de la estación de tren. Era de esos hombres que guardaban comida enlatada por si acaso. Una vez me mostró su sótano lleno de botellas de agua y linternas. Reímos de su paranoia. Ahora lo envidiaba. Me dirigí hacia esa zona. Caminé pegado a las paredes con el pie de cabra listo. Los sonidos eran mi guía. Disparos lejanos, gritos, motores que arrancaban y luego morían. Cada esquina era una trampa. Veía sombras moverse y me detenía. La fiebre me hacía escuchar demasiado. Los roces de las ratas, el zumbido de un transformador quemado, mi propio corazón. Cuando llegué a la calle de Miguel, ya estaba en ruinas. Varias casas ardían. Había gente corriendo con muebles, televisores, sacos. El saqueo había comenzado. Me escondí detrás de un auto oxidado y observé. En medio del desorden, reconocí la fachada de la casa de Miguel. La puerta estaba rota, colgando de una bisagra. Entré con cautela. El olor a sangre me golpeó de inmediato. El sótano estaba abierto. Bajé despacio. Linternas en el suelo, cajas rotas, comida derramada. Y en el centro, lo vi. No era Miguel, era su sombra. Se levantaba tambaleante, con los ojos vidriosos, con la boca manchada. Había perdido. Su paranoia no lo salvó. No esperé a que me reconociera. El pie de cabra bajó, golpeó, y todo terminó. No sentí alivio, solo un vacío enorme. Ese lugar que había sido promesa de refugio ahora era un mausoleo. Subí de nuevo y me quedé un rato en la sala, mirando las paredes llenas de fotografías. Una familia sonriendo frente a un lago, niños con uniformes escolares. Saqué una linterna pequeña del suelo y la guardé. No podía quedarme más. Afuera, los saqueadores gritaban, rompían ventanas. La ciudad se devoraba a sí misma. Fue en ese momento cuando entendí la decisión real. No podía huir ni buscar a alguien más. Solo podía sobrevivir. Sobrevivir significaba moverse como sombra, no confiar en nadie, usar lo que tuviera. El radio era mi única brújula. Lo encendí mientras avanzaba hacia el norte, buscando calles menos transitadas. La estática llenó el aire hasta que escuché de nuevo esa voz. Aquí, Dani. La voz. Escuchen bien. El gobierno declaró perdida Ciudad Nueva Esperanza. Repito, perdida. Están retirando tropas. Si aún quedan, son por su cuenta. Fort Matis no responde. Los civiles estamos solos. Si buscas refugio, evita el centro. Evita la zona roja. Sobrevive, si puedes. Caminé con la radio pegada al oído. Cada palabra era un ancla. No estaba del todo solo. Había alguien más que respiraba, alguien que hablaba. Aunque no me hablara directamente, me sentía acompañado. El hambre empezó a pesar. Encontré una tiendita medio saqueada. Entré rápido, con el pie de cabra listo. Las estanterías estaban vacías, pero en el suelo hallé 2 bolsas de papas fritas y una botella de agua caída detrás de un refrigerador. Me senté en el suelo. Comí con las manos temblorosas. El sabor era sal y desesperación.
Mientras masticaba, la fiebre me regaló un recuerdo. Yo, sentado en la azotea de un edificio, comiendo un sándwich frío en medio de un mantenimiento. El sol pegaba igual, pero había paz, había rutina. Ese contraste me dolió más que la herida. Al salir de la tienda, escuché pasos. Me escondí detrás de un muro. 2 hombres pasaron corriendo, armados con machetes. Hablaban rápido. Los militares se van, carnal. Ya no queda nada. Pues la ciudad es nuestra. A ver quién nos detiene ahora. Los vi perderse en la esquina. Eran saqueadores, como Elías y su gente. La ciudad ya no pertenecía a la ley. Seguí mi camino hacia el norte. El sol empezó a caer y las sombras crecieron. Los muertos se movían más despacio en la penumbra, pero no menos peligrosos. Tuve que pelear 2 veces. Un hombre con bata de hospital, que me sorprendió detrás de un taxi, y una mujer que salió de una ventana rota. Los golpes del pie de cabra retumbaron en mis huesos. Cada vez que los derrotaba, algo dentro de mí se partía, pero también notaba algo extraño. Mis brazos respondían más rápido. Mis oídos captaban antes el movimiento. Me detuve bajo un puente. Toqué mi herida. Estaba más caliente, pero no me desmayé. Al contrario, me sentía alerta, casi fuerte. Ese pensamiento me heló. No quería admitirlo, pero cada batalla me cambiaba. ¿Era resistencia o la infección disfrazada? Esa noche dormí a medias en un rincón oscuro, con el radio encendido a bajo volumen. La voz de Dani era un susurro que me mantuvo en la orilla de la locura. Cerré los ojos, repitiendo una sola frase: sobrevivir, solo sobrevivir. El amanecer no trajo alivio, trajo humo. Desperté encogido bajo el puente donde había pasado la noche, con la espalda entumida y el brazo ardiendo como si la herida tuviera respiración propia. El suelo estaba granulado de vidrio y polvo. Al moverme, sonó como si pisara sal. La fiebre había bajado 1 grado, o eso quise creer, pero la cabeza seguía pesada. Antes de levantarme, escuché: el oído manda cuando lo demás falla. A la izquierda, goteo constante de una tubería. A la derecha, ruedas de carrito metálico corriendo. Arriba, pasos apurados. Y más lejos, un ruido que ya podía reconocer sin mirar: el arrastre múltiple de pies descalzos contra asfalto. Muchos. Me puse de pie con cuidado. El pie de cabra en la mano hizo el mismo peso de siempre. Ese consuelo brutal de la materia. Me colgué el radio del hombro y lo encendí en volumen bajo, buscando el 98.2 como quien palpa un talismán. La estática fue el telón. Detrás, una voz fragmentada. Aquí Dani, la voz. Si están al norte del río seco, eviten el centro. Repito, eviten la zona roja. Reportes de incendios y estática. Brechas en la línea por la carretera vieja. Atención. Grupos armados están marcando con señales blancas para atraer incautos. No sigan marcas blancas. Sobrevivan, si pueden. Apagué. Guardé la instrucción y la volví meta. Norte. Laterales. Nada de marcas blancas. Me pegué a la pared del puente y avancé, sintiendo el aire más denso con cada esquina. La ciudad olía a aceite quemado, plástico, carne. Los edificios escupían humo por ventanas reventadas. Los cables caídos dibujaban telarañas a la altura del pecho. En una de las avenidas, un bus atravesado bloqueaba los 4 carriles. Sus puertas abiertas parecían 2 bocas gritando. No me acerqué. Adentro había sombras moviéndose al ritmo viscoso de los que regresan mal. Crucé por detrás con el pie de cabra listo. El caos tiene su propia lógica. No es ausencia de orden, es otro orden, uno que no escribimos nosotros. Lo entendí cuando llegué al cruce del mercado. Una vendedora muerta sobre la mesa de frutas, su mano todavía cerrada sobre una bolsa. 2 hombres forcejeando por una caja de agua. Un chico con una camiseta de fútbol golpeando un candado con una piedra. Y en medio, ellos, una docena, caminando en diagonales torpes, chocando con lo que se cruza, oliéndolo vivo. No fue discreción lo que me salvó, fue el ruido de algo más. Un auto al fondo se encendió solo, o alguien lo encendió y luego corrió. El motor rugió, el estéreo explotó en una canción vieja. Todos voltearon hacia allá, incluso los de ojos de vidrio. Aproveché, crucé pegado a los puestos,
con la respiración cortita, con la mirada en el suelo para no encontrar ojos que me reclamaran decisiones imposibles. Un frutero rodó y yo casi caigo. En el aire flotaban moscas gruesas que zumbaban como si masticaran electricidad. En una esquina un perro ladraba, flaco, con las costillas como dedos. Ladraba a una mujer que no respondía, sentada con la espalda en la pared, la cabeza caída. El perro me vio y se cayó como si supiera. Seguí. No era cobardía, me repetí. Era eficiencia. Sobrevivir es un verbo frío. Ayer lo dudaba, hoy lo practico. La siguiente cuadra estaba sellada por un derrumbe. Subí a un camión de reparto estacionado junto a la acera. Su caja de metal todavía olía a harina, y desde ahí salté a un balcón bajo. El cuerpo me respondió con una fuerza inmediata, casi alegre. Caí de pie, sentí el golpe hasta la nuca, y sin embargo, nada se rompió. Me dio miedo gustar de esa sensación. ¿Fuerza mía o de lo otro? No investigué. Seguí. Atravesé un edificio de oficinas vaciado en horas, escritorios volcados, monitores rotos, un termo de café derramado como una mancha negra y fría. En las escaleras, marcas de dedos ensangrentados bajaban en diagonales. En el tercer piso, alguien había armado una trampa, un hilo a la altura de la pantorrilla con latas atadas. Lo vi por el destello del metal antes de pisarlo. Me detuve, corté el hilo con el filo del pie de cabra y me moví despacio, agradeciendo esa escucha nueva que me separaba por milímetros de la mala suerte. Al salir por la puerta trasera, un símbolo blanco pintado al aerosol me clavó la mirada. Un círculo con 2 líneas. Me acordé de la advertencia de Dani. No, el sol subió hasta ser un ojo inmisericorde. La fiebre lo celebró. En mi boca el agua sabía a óxido. Encontré sombra bajo una marquesina rota y me dejé caer un minuto. Cerré los ojos y la ciudad me entró por las orejas como una radio a máximo. Motores, pasos, gritos, un llanto que no ubicaba. Y un helicóptero. Abrí los ojos. Lo vi lejos, cruzando el cielo como un insecto gigante, rumbo al oeste. ¿El del gobernador? ¿Quién sabe? Bajó en picada detrás de unos edificios y no volvió a aparecer. El ruido quedó suspendido en el aire un segundo, como cuando se corta la luz en toda la manzana y uno espera que regrese. No regresó. Seguí hacia el norte por calles laterales, esquivando sombras. Me crucé con una caravana improvisada. 5 personas empujando un carro de supermercado lleno de botellas y mantas. Iban en silencio, decididos. Uno de ellos me vio, me levantó la barbilla como saludo. Respondí con un gesto mínimo. Nadie pidió nada. La ciudad nos había enseñado en un día lo que no aprendimos en años, la negociación silenciosa de las distancias. A media mañana el aire cambió. Había un tono grave nuevo, como si la ciudad tuviera un órgano interno vibrando. Me di cuenta al doblar una esquina y encontrarme con la frontera sudeste de la zona roja. No era una línea pintada, no eran vallas, era densidad. Más humo, más moscas, más calor, más cuerpos en el suelo, más de pie, más ruido, pero curiosamente menos gritos. Ahí los vivos ya no gritaban, ahorraban aire. Yo no quería cruzar esa marea, pero rodearla significaba perder horas, quizá días. Me oculté detrás de un kiosco de periódicos y estudié el flujo. Sí, flujo, como si fueran corriente, con remolinos donde se atoran, con claros ocasionales que se abren y cierran. Si quería cruzar la avenida, debía hacerlo por arriba. Vi una escalera de incendio a 3 metros, un toldo flojo, luego una cornisa, luego el primer peldaño, 3 pasos que en cualquier otro día serían un juego de niños. Hoy eran la diferencia entre ser y dejar de ser. Me abalancé. El toldo crujió como hueso. Salté al borde. Las manos se me abrazaron con el polvo caliente. El pie de cabra golpeó el metal y casi cae. Lo aseguré en mi antebrazo sano. Mi brazo mordido, tenso, respondió con una fuerza que no esperaba. Subí. Desde arriba, la avenida era una fotografía torcida. Coches quemados, manchas negras, sombras cruzando como peces en cardumen. Empecé a trepar por la escalera, peldaño a peldaño, hasta el segundo piso. Desde ahí, un pasillo con ventanas rotas me permitió entrar al edificio y avanzar por los departamentos vacíos. En uno, la tele seguía encendida con una pantalla azul. En otro, un altar de la Virgen, con velas consumidas hasta el charco.
En otro, una mesa puesta para 4, platos con comida seca, moscas. En la pared del pasillo, una flecha blanca pintada apuntaba hacia la salida del otro lado. Dudé. ¿Y si era una de las marcas? La testé con el oído. Del lado que señalaba, sonidos de voz humana rápida, metálica, milicianos. Del otro lado, el aire venía más quieto, pero con respiraciones lentas, de esas que no parpadean. Elegí el silencio. Salí a una azotea. Desde ahí, la ciudad se desplegó en su mapa nuevo. A lo lejos la estación de radio debía estar por esas antenas. Al noroeste, el rumor de la línea que yo no veía, pero que imaginaba como una serpiente de concreto y rifles. Al sur, el hospital, Camila, ya envuelto en una nube propia. Las sirenas no sonaban. La música de esta época son los choques, los disparos aislados, los gritos administrados, las cosas que caen desde ventanas. Bajé por la escalera de incendio del lado contrario y me encontré con un callejón de botellas. Alguien había colgado hileras de botellas vacías entre pared y pared, a la altura de la cabeza, para que el mínimo toque hiciera un concierto delator. Las esquivé con paciencia de relojero. En ese tramo, la fiebre cambió de color. No sabría explicarlo de otra forma. Ya no era solo calor, era un zumbido interno que se alineaba con sonidos externos. Mis oídos captaban un paso y yo ya sabía, un segundo antes, de qué materia estaba hecho. Cuero, suela de goma, planta descalza, uña. Y con esa información mi cuerpo decidía si tensarse o relajarse. Esta habilidad me asustaba y me guiaba. Caminé sobre ese filo. Una cuadra más allá el caos adoptó forma de estampida. Una mujer apareció corriendo, el cabello pegado a la cara, la camisa rota. Detrás, 5 de ellos con sus brazos extendidos como antenas torpes. Ella me vio y extendió la mano hacia mí. Estuve a 2 pasos de tomarla, pero detrás de mí había un portón abierto con la oscuridad de un estacionamiento. Si me quedaba a ayudarla, entraríamos ambos en una trampa. Si me metía solo, quizá podría cerrar y rodear por dentro. El cálculo duró medio latido. No sé si fue la fiebre, no sé si fue el miedo, no sé si fue la aritmética cruel que enseña el desastre. Me metí, tiré del portón, cerró. Afuera, sus gritos no tardaron, ni la masticación, ni ese golpe húmedo. Bajé la cabeza. Le debo una explicación a alguien que ya no está. Me la guardaré hasta que me toque. El caos también es esto, cuentas que no se pagan. El estacionamiento olía a humedad vieja. Bajé una rampa, ajustando el radio para que no hiciera más ruido del necesario. En el segundo nivel, un grupo de ellos estaba en círculo, mirando al piso, como si hubieran olvidado cuál es el siguiente movimiento. Me escabullí pegado a los coches. Un pie rozó una alarma y el chirrido me cortó la columna. Me quedé inmóvil, con la boca apretada, contando el tiempo entre el sonido y la reacción. 1, 2, al 3. Todos levantaron la cabeza. Yo corrí, entre coches, por detrás de un pilar, hasta una puerta de servicio. Cerré de un golpe, puse el pie de cabra como tranca y seguí escaleras arriba. Golpes del otro lado, puños, cabezas. La puerta vibró como piel. El sonido me perseguirá incluso si sigo vivo. Salí a un pasillo de edificio viejo. Un cartel en la pared decía, Refugio Tempor, y el resto estaba arrancado. Había flechas blancas pintadas. Escuché antes de confiar. Voces susurrando. Respiraciones agitadas. Un clic de seguro quitándose. Milicianos. Me asomé por una rendija. 3 hombres con brazaletes de tela. Un rifle apoyado en una mesa. Latas apiladas. Botellas. Tenían el lugar por su cuenta. No los enfrenté. No era mi guerra hoy. Seguí por la izquierda, donde el aire venía vacío. A mediodía, el cielo parecía más bajo. Caminé por un túnel peatonal corto que conectaba con otra avenida. En la salida, una hilera de coches ardiendo hacía una barrera de fuego. El calor me pegó en la cara como una mano abierta. Por encima del crepitar, el radio soltó un fragmento, no de Dani, sino de otra voz. Una mujer llorando que decía, no entren, no, por favor, ciérrenlas, y luego la palabra hospital y la palabra perdón. Camila, pensé. El rumor ya había viajado por toda la ciudad. No sé si esa transmisión era vieja, si la estaba repitiendo alguien,
si el 98.2 hacía eco de otros ecos. Ese perdón me atravesó. Me vi sentado frente a un panel de control hace meses, arreglando con cuidado un cable, y pensé que no hay reparación posible para lo que está pasando. Solo atajos. Rodeé la barrera de fuego por detrás de una tienda de repuestos. El techo se había venido abajo en parte. Pasé agachado, con el pie de cabra sosteniendo una lámina caliente para no quemarme. Al salir al otro lado, choqué con la escena más numerosa del día. Una horda de al menos 30 moviéndose en bloque. No me habían visto. El viento me protegía. El corazón me tiró una cuerda. Por allá, izquierda, una puerta medio abierta. Escalera, azotea, puente peatonal. El mapa invisible apareció en mi cabeza como si lo conociera de antes. Me moví, pisé en lugar seguro. Aguanté la respiración cuando uno pasó a centímetros. Su olor no me dio asco. Me dio dato. Sangre vieja, infección, densidad. La parte de mí que aún soy se lo reprochó a la parte nueva. Seguí. En la azotea, descansé lo justo para que no me temblaran las manos. Me revisé el vendaje. La piel alrededor estaba dibujada con venas como raíces. No estaba supurando. En vez de alivio, sentí una sospecha. ¿Mi cuerpo peleando? ¿O transformando? Me llegó una ráfaga de recuerdos. Mi madre en la cocina, la radio de pilas en la mesa, mi padre arreglando una silla con clavos torcidos, yo mirando, aprendiendo que todo tiene arreglos y sabes cómo suena cuando está bien. Bajé la mirada a mi brazo. Esto no, dije sin voz. La tarde se cargó de voces. Desde la calle, los milicianos empezaron a pregonar con megáfonos. Puertas marcadas son seguridad, refugio aquí. Mentían, se notaba en el ritmo. A los que, como yo, han vivido oyendo ruidos, la mentira nos suena. Un grupo de vecinos bajó la guardia y giró hacia donde señalaban. Yo no. Seguí hacia el norte, donde, según los rumores, la línea tenía un hueco de madrugada. Falta tanto para la madrugada. El sol cayó sobre los edificios y con él la temperatura. La fiebre me concedió claridad repentina. Aproveché para correr un tramo largo por una calle despoblada. La respiración no se me ahogó. Los músculos respondieron como si me hubieran cambiado por partes nuevas. En el último tramo, una sombra cruzó en diagonal. Me tiré al suelo a tiempo para que un cable tensado a la altura del cuello me cortara solo el aire y no la piel. Me quedé inmóvil, mirando las gotas de sudor caer desde la punta de mi nariz al asfalto. Trampa humana. Al otro lado, un bulto tras un contenedor respiraba rápido. No me levanté. El bulto también se quedó quieto. 2 animales en pausa. Me deslicé hacia atrás, muy despacio, sin quitarle la vista. Cuando estuve fuera de su ángulo, me metí en un portal y subí escalones en silencio. Hoy no vendemos la noche por una pelea inútil. La luz se fue. La ciudad se volvió un panel de sombras con faros intermitentes en algunas esquinas. Encendí el radio en volumen mínimo. Danny volvió, cansado, con la voz rota. Si llegaste hasta ahora, escucha. General Ruiz no contestó en todo el día. Dicen que rompió protocolo, que Fort Mathis está mudo. Si vas a intentar la línea esta noche, camina por la carretera vieja, pero guarda silencio. Si ves marcas blancas, rodea. Si ves brazaletes, no confíes. Si estás mordido y aún piensas, aguanta. No sé qué decirte. Aguanta. Aguanta. Me lo dije por dentro, con los dientes apretados. El caos no es solo lo que pasa afuera, es lo que empiezas a aceptar adentro. Yo estaba aceptando cosas. Aceptaba que no gritar es una herramienta. Aceptaba que dejar morir a veces es la única manera de no morir tú. Aceptaba que mis oídos eran otra persona viviendo en mi cráneo. Aceptaba que, por ahora, sigo siendo Santiago, aunque a ratos una música ajena me marque el paso. Llegué a un viaducto que, según mis mapas viejos de instalaciones, conectaba con la carretera de servicio paralela a la línea. Debajo, un campamento abandonado, colchones negros, brasas apagadas, latas vacías y señales blancas en 3 puertas de un edificio contiguo. Me quedé quieto, analizando el aire. Nada, ni respiración, ni roce, ni metal. Demasiado limpio, emboscada. Seguí por el borde oscuro, bajé a un talud
y, apegado al muro, avancé hasta ver, a lo lejos, linternas moviéndose como luciérnagas, hombres con brazaletes. Habían montado un control a media calle, cerca de un paso de servicio que probablemente subía a la línea. Los vi revisar mochilas, bajar cabezas, separar a algunos. Los que protestaban desaparecían detrás de un camión. El caos culminó en esa imagen. La ciudad partida, los muertos reclamando las avenidas y los vivos copiando sus reglas. Por primera vez en todo el día, no supe si ese puesto era obstáculo o destino, si cruzar por ahí significaba por fin salir o entregar mi cuello con buenas palabras. Me quedé en cuclillas tras un bloque de concreto, con el pie de cabra apoyado en las rodillas y el radio entre las manos. Lo encendí una vez más. La estática respondió como lluvia. Dani no estaba. Nadie estaba. Solo yo y el ruido del mundo nuevo, escrito con dientes y sospecha. Respiré hondo. Probé mis fuerzas como quien aprieta una herramienta para ver si aguanta. El brazo mordido respondió firme. Los oídos abrieron sus pétalos como si fueran a florecer. Podía acercarme. Podía intentar cruzar. Podía hablar. Podía ser el que escucha. Y por una vez, el que dice una frase entera. La noche me cayó encima como una mano grande. El caos, por fin, dejó de moverse y se convirtió en expectativa. Los zombies son predecibles. Los vivos no. Me lo repetí en silencio mientras observaba a los milicianos en el control improvisado. Esos hombres con brazaletes que habían tomado un pedazo de ciudad y lo convirtieron en frontera privada. Detrás de ellos, al otro lado, intuía la carretera de servicio que me llevaría hacia la línea, hacia el supuesto paso de evacuación. Pero para llegar allí tendría que cruzar entre ellos, o contra ellos. El dilema ardía en mi cabeza, mezclado con la fiebre. El brazo mordido latía como un corazón independiente, y dentro de mí, otra voz, no la de Dani, no la mía, susurraba con calma: fuerza, acércate, ellos no son rivales. Esa voz me asustó más que las armas que cargaban. Esperé detrás del bloque de concreto, observando. Los milicianos revisaban mochilas, exigían comida, se burlaban de los débiles. Vi a una mujer con un niño en brazos. Ella suplicaba que la dejaran pasar. Uno de ellos sonrió, levantó la barbilla y señaló con la pistola hacia la sombra detrás del camión. La mujer temblaba. El niño lloraba. No alcancé a ver qué pasó después porque otro de los milicianos gritó: ¡Siguiente! Y el grupo de sobrevivientes avanzó. Mi estómago se cerró. ¿Qué tipo de frontera era esa? No era control, era cacería. ¿Debía intervenir? ¿Un solo hombre contra 6 armados? La respuesta lógica era no, pero la lógica se mezclaba con algo más. La certeza de que mi cuerpo ya no era solo mío, de que podía moverme con rapidez, de que mi oído captaba el chasquido de los seguros antes de que dispararan. ¿Era una ventaja o una condena? Me forcé a retroceder. Tal vez podría rodear, esperar la madrugada, hallar otra entrada a la línea. Me repetía eso cuando escuché un sonido distinto, un golpe metálico repetido, como alguien chocando una barra contra una reja. Era una señal, un código improvisado. Seguí el ruido hasta una puerta lateral cubierta de grafitis. Toqué con los nudillos. Silencio. Luego, 3 golpecitos cortos del otro lado. Empujé despacio. Adentro, un pasillo estrecho iluminado con una linterna apenas. Una figura me hizo seña. Era un muchacho, no más de 20 años, con la cara sucia y los ojos abiertos como faros. «No hables», susurró. Lo seguí. Caminamos agachados entre cajas y bolsas. El olor era mezcla de sudor y comida enlatada. Llegamos a una sala donde había otras 5 personas. 2 mujeres, un hombre mayor y 2 adolescentes. Todos me miraron como si pudiera ser enemigo. Yo levanté las manos, mostré el pie de cabra y el radio. «No quiero problemas», dije por primera vez en todo el día. Mi voz sonó áspera, oxidada. Sentí que era la primera palabra verdadera que pronunciaba en años. El hombre mayor asintió. «Nadie los quiere, hijo. Pero ya ves», señaló hacia afuera. «Los de los brazaletes mataron a 2 de los nuestros ayer. Si sales por esa puerta no vuelves». El muchacho que me había guiado se acercó. «Tienen un camión con jaulas. Se llevan a los que no les sirven. Nadie regresa». El silencio cayó sobre el grupo. El niño más pequeño,
acurrucado contra su madre, sollozaba bajito. Me senté contra la pared. Sentía sus miradas en el brazo vendado, pero nadie preguntó. Tal vez ya no había fuerzas para preguntas. Pasaron los minutos. Afuera se escuchaban gritos, risas, disparos ocasionales. Yo jugueteaba con el dial del radio hasta que apareció de nuevo esa voz que nos daba dirección. Si me escuchan, eviten grupos armados en la carretera vieja. Se hacen llamar defensores, pero no lo son. Repito, no lo son. Si están cerca, esperen a que la madrugada les dé sombra. Busquen pasos pequeños, no los grandes. Y recuerden, no todos los vivos son amigos. Dani no podía verlo, pero cada palabra coincidía con lo que teníamos frente a nosotros. El hombre mayor suspiró. Ese chico tiene razón. Se pasó la mano por la barba. Si nos quedamos, nos encuentran. Si salimos juntos, somos presa. El dilema era brutal. Salir en grupo o por separado. Ellos me miraban como si esperaran mi voto. Yo, que nunca fui de hablar, me encontré con la necesidad de hacerlo. Por la azotea, dije. Las palabras salieron solas. Todos voltearon. Los edificios tienen conexiones. Podemos saltar de techo en techo hasta rodear el control. El muchacho asintió rápido, como si ya lo hubiera pensado. Lo intenté ayer, pero solo no pude. Hay una parte rota. Si alguien ayuda, se puede. Los ojos se posaron en mí. Me levanté, apreté el pie de cabra. La fiebre ardía, pero la decisión estaba hecha. Tal vez mi herida me estaba volviendo imprudente. Tal vez solo necesitaba hacer algo que diera sentido a tanto correr. Subimos en silencio. La escalera chirrió. Al abrir la puerta del techo, el aire nocturno nos golpeó con olor a humo y ceniza. Desde arriba se veía el campamento de los milicianos, el camión con las jaulas, las hogueras, las siluetas armadas. El niño contuvo la respiración. Nos movimos en fila. El primer salto fue fácil, 1 metro de distancia entre techos. El segundo, más complicado. El tercero era el peligroso, una brecha de casi 3 metros con caída de 4 pisos. Abajo, un callejón lleno de vidrios y bolsas. No podemos, susurró una de las mujeres. El muchacho me miró. Yo sentí el pulso acelerarse, pero también esa fuerza extraña en los músculos. Yo paso primero, dije. Corrí. Salté. El aire me cortó la cara. Por un instante creí que no llegaba, pero mis manos se aferraron al borde. Mis brazos tiraron con una potencia que no reconocía. Subí. Al otro lado, respiré agitado. El grupo me miraba con una mezcla de alivio y miedo. Ahora ustedes. El muchacho saltó y casi no llega. Lo jalé con fuerza. Luego las 2 adolescentes, ligeras, pasaron con ayuda. El hombre mayor se quedó rezagado, pero con esfuerzo lo logramos. Solo quedaba la mujer con el niño. Ella dudó. Miraba el vacío. El niño lloraba. No puedo, dijo. Sí puedes, contesté. Ella negó con la cabeza. Él no, señaló al niño. Es demasiado. El grupo se quedó en silencio. El muchacho empezó a decir algo, pero yo lo detuve con la mano. Me acerqué al borde. Pásamelo, yo lo recibo. Ella temblaba, pero al final, con un grito ahogado, lanzó al niño hacia mí. Lo recibí en brazos. Casi caigo, pero mis piernas se afirmaron con una fuerza que no era solo mía. Lo bajé despacio. El niño sollozaba, pero estaba vivo. Ahora tú, le grité. Ella cerró los ojos, corrió y saltó. No llegó. Se quedó colgada de la cornisa, gritando. Me arrodillé, la tomé del brazo sano. Tiré. Sentí cómo mi herida ardía, pero mis músculos respondieron. Logré subirla. Quedó tirada en el suelo, llorando. El grupo se abrazó. El niño se aferró a su madre. Yo me quedé de pie, con el pie de cabra en la mano, respirando como un animal. Nadie dijo nada, pero todos me miraban distinto. No era gratitud solamente, era sospecha, como si se preguntaran de dónde venía esa fuerza. Seguimos avanzando por los techos hasta dejar atrás el control. Desde arriba vimos cómo los milicianos arrastraban a 2 hombres hacia el camión. El sonido de las rejas cerrándose me heló la sangre. Llegamos a un edificio medio derrumbado. Ahí decidimos descansar. El hombre mayor repartió las pocas galletas que tenía. El muchacho me pasó una linterna. Gracias, me dijo en voz baja. Yo asentí. La madre acariciaba al niño, repitiendo,
Ya pasó, ya pasó. Yo sabía que no había pasado nada. Solo habíamos ganado minutos. Cuando todos dormían, encendí el radio. La voz de Dani volvió como un murmullo íntimo. Si todavía estás ahí, no olvides tu nombre. Repito, no olvides tu nombre. La ciudad te lo quiere quitar. Los vivos también. Aférrate a él. Apreté el aparato contra mi pecho. Mi nombre, Santiago Reyes, 34, técnico en telecomunicaciones. Mordido pero aún humano. Aún, la madrugada nos encontraría decidiendo otra vez. Pero esa noche entendí que el enemigo no siempre tenía los ojos muertos. A veces respiraba, pensaba, sonreía, y eso lo hacía más peligroso. Hay un instante en que el miedo y la fiebre se confunden. Ese instante se llama ahora. Nos quedamos ocultos en el edificio derrumbado hasta que la primera claridad se asomó por entre las grietas del techo. Nadie durmió bien. El hombre mayor roncaba con sobresaltos. Las adolescentes se abrazaban entre sí. La madre no soltaba al niño ni cuando cerraba los ojos. El muchacho daba vueltas, como un animal enjaulado. Yo, con el radio pegado al pecho, escuchaba estática entrecortada y mi propia respiración irregular. Cuando el sol comenzó a teñir el horizonte, la decisión nos golpeó. Debíamos avanzar hacia la línea. Era ahora o nunca. El muchacho insistía en que el paso estaba más al norte, a través de la carretera vieja. Yo conocía esa zona. Cables caídos, estructuras oxidadas, torres de transmisión inclinadas como gigantes muertos. El recuerdo me arañaba porque ahí había trabajado muchas veces, reparando antenas. Caminaba sobre territorio que una vez había sido mi rutina. Ahora era un cementerio. Bajamos en fila, usando las sombras. El grupo confiaba en mí, aunque nadie lo dijera. Me dejaban ir delante, con el pie de cabra en mano y el oído abierto. El aire estaba saturado de humo. Los sonidos parecían filtrarse por túneles invisibles. Podía distinguir los murmullos de los milicianos en algún punto lejano, los arrastres de los muertos a 3 calles, el crujido de una rama rota por un pájaro. Avanzamos. En una esquina, vimos un coche volcado con 3 cuerpos pegados a las ventanas, arañando por salir. No eran cadáveres, no todavía. Estaban atrapados, convertidos. El niño lloró al verlos. La madre lo tapó con el brazo, pero era tarde. Los sonidos guturales se le metieron al alma. Seguimos. A media mañana, llegamos al paso que buscábamos, una brecha en las vallas metálicas, abierta a golpes. Del otro lado, la carretera vieja conducía directo hacia la línea. Y allí estaban, los militares. 4 hombres uniformados, armados, revisando papeles improvisados, mochilas, rostros. El grupo respiró aliviado. Yo no. Mi oído me susurraba una verdad incómoda. Esos latidos, esas respiraciones, no eran soldados de protocolo. Eran hombres cansados, no sucios, con la moral quebrada. Soldados, sí, pero abandonados. Nos acercamos. El más alto levantó la mano. «Paren ahí». Su voz sonó áspera, sin autoridad, más como ruego que como orden. El hombre mayor dio un paso adelante. «Somos civiles. Queremos evacuar». El militar lo miró largo rato. «No hay evacuación, solo control». «¿Control de qué?», preguntó el muchacho. El militar señaló nuestras mochilas. «De suministros, de quién entra y quién no». Los demás se tensaron. La madre abrazó al niño con más fuerza. Yo, en silencio, percibía los dedos de otro soldado acariciando el gatillo. No era control, era saqueo con uniforme. La rabia me ardió. Sentí la fiebre subir y con ella esa fuerza que ya no necesitaba permiso. Di un paso adelante. «Él tiene razón», dije señalando al hombre mayor. «Somos civiles, y vamos a cruzar». El soldado alto me miró con desdén. «¿Y tú quién eres para decidir?». El silencio del grupo pesaba. Mis palabras brotaron como si otra boca hablara dentro de mí. «Soy el que aún respira». El soldado rió, pero en sus ojos había sombra. El instante siguiente fue caos. El muchacho, desesperado, intentó correr hacia la brecha. Un disparo lo detuvo. Bala en la pierna. Gritó, cayó. Las adolescentes chillaron. El hombre mayor levantó las manos, suplicando. La madre cubrió al niño. Yo no pensé.
Me lancé contra el soldado del gatillo. El pie de cabra golpeó el arma, la sacó volando. Sentí mis músculos responder con furia prestada. Otro soldado vino por mi espalda. Giré. El metal de mi arma improvisada chocó contra su casco. Cayó como muñeco. El alto me encaró, cuchillo en mano. Nuestras miradas se cruzaron. Podía escuchar su corazón como tambor. Saltó hacia mí. El filo rozó mi costado, pero lo detuve con el brazo mordido. No sentí dolor, solo un ardor eléctrico. Lo empujé con una fuerza que no era mía. Cayó contra la valla. La brecha tembló. El hombre mayor aprovechó para tomar el rifle caído. Disparó al aire, tembloroso. Los soldados dudaron. La madre gritaba. El niño lloraba. El muchacho sangraba en el suelo. Todo era un torbellino. Y entonces llegaron ellos. El ruido había atraído a una horda. Sombras tambaleantes se acercaban por la carretera, arrastrando pasos, multiplicando el caos. Los soldados olvidaron el control. Dispararon contra los muertos, olvidándonos. ¡Corran!, grité. El grupo se lanzó hacia la brecha. Yo cargué al muchacho herido sobre mi hombro. No pesaba, o yo no sentía el peso. Corrí con él como si llevara aire. Detrás, los soldados gritaban, disparaban. Los muertos los rodeaban. Atravesamos la valla. La carretera vieja se abrió ante nosotros. Polvo, sol, un horizonte incierto. El hombre mayor ayudó a las adolescentes. La madre corría con el niño en brazos. Yo seguía con el muchacho sobre mí, su sangre goteando en mi cuello. No miré atrás. Solo escuché los gritos extinguirse, los disparos volverse gorgoteos, el silencio final de hombres que habían perdido la guerra. Corrimos hasta un viejo puente de concreto. Ahí dejamos al muchacho en el suelo. Su pierna estaba destrozada. La madre intentó vendarlo, pero no había tiempo. La horda venía. El hombre mayor apretó los dientes. «No podremos con él», dijo. El muchacho me miró. Sus ojos pedían algo, no palabras. Algo más brutal. Decisión. Me quedé quieto. Mi fiebre ardía. Mi brazo vibraba. El pie de cabra en la mano pesaba como un veredicto. La madre gritó: «¡No lo dejes!». El hombre mayor replicó: «Si lo cargamos, morimos todos». El dilema era cuchillo en el aire. Y en ese instante, escuché la radio, sola en mi mochila, encendiéndose como si supiera: «Si tienes que elegir, recuerda, el miedo mata más rápido que los muertos. Pero a veces, sacrificar es sobrevivir». La voz de Dani se quebró en estática. El muchacho me sonrió apenas. «Hazlo», susurró. Yo asentí. Me incliné. Acerqué la frente a la suya. Mis labios apenas dijeron: «Perdón». Y el pie de cabra descendió. El grupo contuvo la respiración. La madre sollozó. El niño escondió el rostro. El hombre mayor apretó mi hombro con dureza. Sin palabras. Nos levantamos. Seguimos corriendo. La carretera vieja se extendía hacia la línea, pero en mi pecho el peso era insoportable. La fiebre me regaló un último espejismo. Miguel, mi colega, sonriendo en su sótano lleno de provisiones, diciéndome que algún día la paranoia salvaría a alguien. Tenía razón, pero no a él, a mí. Caminamos hasta que el sol se escondió. Las sombras nos tragaban de nuevo, y yo, con la sangre del muchacho todavía en mis manos, me preguntaba cuánto quedaba de Santiago en mí. El silencio después de una estampida es lo más parecido a un cementerio abierto. Seguimos caminando por la carretera vieja, un trazo de asfalto agrietado que parecía no terminar nunca. Los postes de luz estaban torcidos, algunos caídos como si la ciudad hubiera perdido la columna vertebral. A la derecha, montículos de chatarra. A la izquierda, campos baldíos, secos, cubiertos de maleza. El aire tenía el olor metálico de lo que ya no sirve. Éramos menos que al inicio. Éramos también más pesados. Cada paso estaba cargado con el recuerdo del muchacho que dejé atrás. No hubo discusión en el grupo, pero sí un silencio espeso. La madre miraba al suelo, abrazando al niño. El hombre mayor no soltaba el rifle robado. Las adolescentes no hablaban, solo se miraban entre sí, como si compartieran un secreto que nadie más debía saber. Yo iba adelante, con el pie de cabra en la mano y el radio colgando. Mis sentidos seguían agudos, demasiado.
Escuchaba la respiración de todos, el roce de las piedras bajo cada zapato, incluso el temblor de las hojas en un arbusto. Era una ventaja y una amenaza. Cada vez que lo sentía, me preguntaba si era yo o eso avanzando dentro de mí. El sol cayó lento. Cuando el cielo se tiñó de naranja, encontramos un edificio semiderruido, una gasolinera abandonada. Las bombas estaban secas, los vidrios rotos. Parecía desierto. Entramos despacio. Había latas vacías, colillas de cigarro, señales de que alguien había estado ahí, pero ya no. Decidimos quedarnos. La madre acomodó al niño en un rincón. El hombre mayor se sentó en una caja, limpiando el rifle. Las adolescentes se recostaron contra la pared. Yo caminé hasta el mostrador. Encendí el radio. Al principio solo hubo estática, luego un murmullo. La voz de Dani. Si todavía escuchan, sepan que la ciudad ya no existe como la conocimos. El gobernador. Estática. Los militares. Ruido. Nadie vendrá. Lo único que queda es moverse, encontrar los huecos. Yo sigo aquí transmitiendo, porque alguien debe hablar cuando los demás callan. Sobrevivan, si pueden. Apagué. Guardé el aparato contra el pecho. Era como sostener una chispa en medio del desierto. El hombre mayor me miró. ¿De verdad crees que hay un puesto de evacuación en la línea? Pensé antes de responder. No lo sé, pero si lo hay, debemos llegar. Él suspiró. ¿Y si no lo hay? ¿Qué? Lo miré fijo. Entonces al menos lo intentamos. El silencio se alargó. Nadie discutió. No quedaban fuerzas para discutir. Esa noche me tocó la primera guardia. Caminé por la gasolinera en ruinas, con el pie de cabra al hombro. Afuera, la carretera era un río negro. El viento silbaba entre los postes torcidos. Por un momento, cerré los ojos y escuché. El silencio tenía una textura distinta. No había gemidos, no había pasos torpes. Era un silencio expectante, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Me apoyé contra la pared y bajé la mirada al brazo mordido. El vendaje estaba sucio, endurecido por la sangre seca. Lo aflojé un poco. La piel debajo estaba extrañamente firme, con venas marcadas que parecían raíces. No dolía. Eso me asustó más que el dolor. Me miré en un espejo roto que encontré en el suelo. Mis ojos brillaban distinto, no amarillos, no vidriosos, pero había un destello que no reconocía. Sonreí sin querer, y esa sonrisa no parecía mía. «Todavía soy yo», susurré. El espejo no respondió. Cuando volvió el turno de dormir, me recosté en un rincón, cerré los ojos y recordé. Recordé la cocina de mi madre, el café amargo de las mañanas, el ruido de los transformadores en la oficina. Recordé a Karina diciéndome, «Habla, Santi», y recordé como nunca lo hice. Tal vez por eso sigo vivo, porque aprendí a escuchar más que a hablar, porque en un mundo que se cae, la voz menos ruidosa sobrevive más. Al amanecer, desperté con el niño mirándome. Tenía los ojos grandes, oscuros. Me miraba como si supiera algo. Le sonreí torpemente. Él no devolvió la sonrisa. Se escondió tras su madre. Salimos temprano. El sol era un cuchillo nuevo. Caminamos otra vez hacia el norte. La carretera nos llevaba a un punto donde se decía que la línea aún tenía un hueco. Pasamos campos quemados, un camión atravesado, un caballo muerto en medio de la vía. Cada cosa era una señal de lo que habíamos perdido. Al mediodía, vimos a lo lejos lo que parecía un puesto militar. Un arco metálico, barricadas, humo en el aire. El corazón me golpeó. ¿Sería el destino? ¿El final del camino? Nos acercamos con cautela. A medida que avanzábamos, la escena se volvió clara. Había carpas destrozadas, cajas de munición vacías, charcos de sangre seca y silencio, demasiado silencio. El hombre mayor levantó el rifle. No hay nadie. Entramos. El campamento estaba abandonado. Quedaban restos de comida, mantas, botas tiradas. Había huellas de lucha. Los que estuvieron allí se habían ido, o no quedaba ninguno vivo. Las adolescentes comenzaron a llorar. La madre abrazó al niño con fuerza. El hombre mayor maldijo en voz baja. Yo caminé hasta una mesa de mando. Había mapas manchados, papeles con órdenes a medias. Uno decía, ciudad perdida, retirada inmediata, destruir evidencia. El vacío me golpeó.
Todo lo que habíamos hecho, todo lo que habíamos cargado, nos llevaba a un lugar vacío, a un eco. Me senté en una caja, mirando el horizonte. El viento soplaba fuerte, levantando polvo. El grupo me miraba, esperando una respuesta, una dirección. Yo no tenía ninguna. Encendí el radio. La estática llenó el aire. Después, un sonido extraño, una risa breve, entrecortada, y la voz de Dani, apenas un susurro. Si llegaste hasta aquí, entonces ya sabes, no hay salvación fácil, no hay milagro, solo pasos, solo seguir. Si todavía puedes, sonríe, eso los asusta. Sonreí, no sé si por obedecer o porque ya no podía evitarlo. El grupo me miró con recelo. La madre me preguntó en voz baja, ¿qué eres? No supe responder. Me levanté, guardé el radio, apreté el pie de cabra. Soy el que sigue, dije, y comencé a caminar. El viento soplaba fuerte. El niño me miraba con miedo. El hombre mayor murmuró algo sobre buscar otro camino. Las adolescentes seguían llorando. La madre no me quitaba los ojos de encima. Yo avancé, con la fiebre como compañera, con la fuerza prestada en mis músculos, con el brillo extraño en mis ojos. Me mordieron hace días, y sigo aquí. No debería estarlo, no con esta sangre, no con estas venas. Y sin embargo, aún soy yo, creo. La cámara invisible me seguía. El horizonte se abría como una boca oscura, y yo, Santiago Reyes, caminaba hacia él, sonriendo,